Y se animaron. Muy bien. Muy buenas tardes. Lo- sí. Los niños pueden pasar a su espacio de escuela dominical y los más pequeñitos a la sala cuna. ¿Sí? Entonces, bueno, uno de los desafíos que tenemos nosotros cuando nos acercamos a textos del Antiguo Testamento, y especialmente textos como el que tenemos en esta mañana, es precisamente cómo predicar el mensaje del Evangelio, cómo presentar a Cristo a través de textos que tienen una distancia cultural, una distancia histórica, y que obviamente son una distancia en términos de revelación, la revelación de Dios, en este caso en el Antiguo Testamento, que en algún sentido es diferente, que tiene unas connotaciones, unos elementos distintos en cuanto al Nuevo Testamento, en cuanto al mensaje que presentamos en el Nuevo Testamento. Y ese es el desafío que tenemos nosotros, lo tenemos en el día de hoy, especialmente con el pasaje que tenemos delante de nosotros. Esperamos que podamos ver a través del mensaje el día de hoy, a través de la exposición de la palabra del Señor, la gracia de Dios y de una manera muy clara el Evangelio de Jesucristo. Por lo menos es lo que hay en el corazón nuestro en la preparación de este pasaje. Les venía contando esta mañana en el servicio y lo conté ayer. Yo soy amante de los himnos. Yo sé que la iglesia se ha acostumbrado en este último tiempo a otras dinámicas en términos de canciones, y hay autores nuevos o cantantes nuevos, que Evan Kraft, que Redimidos, sí, todos esos nuevos. Johano no hay de los nuevos. ¿Cuál? Pero Hilson no es tan nuevo, ¿cierto? Hilson ya es incluso hasta ya algunos de nosotros somos vieja guardia con Hilson. Pero yo soy de un poquito más, yo soy como de sumérgeme para acá, ¿cierto? No, pero remolineando nunca me gustó. Yo nunca remolineé. No, remolineando nunca. No es mi estilo. Ah. Yo soy más de la himnología viejita. Me parece que los himnos, aparte pues del contenido teológico, son muy bonitos. Y aún de los himnos, sin que le hagan todas esas variaciones que hoy en día le meten a los himnos con sus respectivas estrofas y sus coros, que son bien especiales. Hay un himno que me trae muchísimos recuerdos, básicamente por el mensaje del himno, por el contenido que tiene, contenido teológico que me recuerda la gracia de Dios, que me recuerda lo que Dios ha hecho en ese proceso de rescatarme, de sacarme de donde yo estaba y de transformar mi vida, lo que soy yo como ser humano. El himno Sublime Gracia, ¿sí? Pero lo más bonito del himno, más que la letra y todo lo demás, es la historia que hay detrás del himno, la reflexión que tuvo John Newton cuando presentó estas líneas que inicialmente no fueron presentadas como un himno para la iglesia, más bien era un poema que posteriormente recibió la música y se presentó para la iglesia. El himno como tal fue muy fuerte, tomó mucha fuerza por allá en el avivamiento de 1800, por la connotación de la gracia de Dios, por el llamado a depender completamente del Señor, de su bondad y de su fidelidad. La historia que hay detrás del himno está relacionada con la vida misma del autor, quien fue traficante de esclavos y en algún momento de su vida se encuentra con el Evangelio y experimenta la gracia de Dios. Incluso él mismo en algunos momentos estuvo en una condición de estar bajo el dominio de otros. Y el himno refleja eso, refleja
la libertad que Dios trae al corazón del ser humano. Estoy convencido que nosotros nunca entenderemos el valor de la libertad y de la dignidad humana hasta no reconocer la obra de Cristo que nos saca de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Ese es el evangelio. Como entender que Él nos ha rescatado por su muerte en la cruz del Calvario, nos ha dado libertad y por su gracia y su bondad nos ha permitido estar delante de Él. Ese es un desafío que tenemos nosotros al entender el evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo leemos el evangelio desde el Antiguo Testamento y más desde pasajes tan complejos como el que tenemos en esta tarde? Quiero invitarle para que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 21, que fue donde nos quedamos hace un poco más de un mes, cuando hicimos el paréntesis para predicar Somos la familia de Dios. Y el texto que tenemos está entre los versículos 10 y 14, Deuteronomio 21, versículos 10 al 14. Acompáñame en la lectura de este pasaje y mientras vamos leyendo, trate de orarle al Señor para que tenga misericordia de nosotros con este pasaje en esta mañana, en esta tarde ya. Cuando salieres a la guerra, versículo 10 del capítulo 21 de Deuteronomio, contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Las mujeres hacen fuerza pensando en cómo que rapará su cabeza y cortará sus uñas. Yo sé, yo tengo una que cuando se hace las uñas es feliz, ¿sí? Entonces, y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Ahí está nuestro pasaje, ¿cierto? Facilito. Yo sé que es un poquito complejo, pero vamos a tratar de entender el evangelio a través de este pasaje, a tratar de comprender lo que el Señor nos regala de su gracia y de su evangelio a través de este texto. El pasaje lo vamos a tratar de observar en dos dimensiones, vamos a tratar de mirarlo en dos líneas. En primera medida, vamos a observar la ley, ¿sí? Observar el texto básicamente es una ley, y a través de esa ley tratar de encontrar las señales de gracia que el texto nos regala. ¿Cómo entender en una ley tan compleja, tan lejana de nuestra cultura, de nuestro contexto, tratar de entender las señales de gracia que Dios deja a su pueblo, a Israel, para que las viva en medio de la construcción de sociedad que ellos están viviendo? Y por otro lado, la segunda parte del mensaje estará enfocada de manera central en el evangelio, los desafíos de la gracia, lo que la gracia nos imprime a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, y que nos llama a vivir conforme al evangelio de Jesucristo. Entonces esos van a ser los dos acercamientos al pasaje: la ley y las señales de gracia que podemos extraer del texto, el evangelio y los desafíos de la gracia que nos invitan a encarnar, a actualizar el mensaje y traerlo para nosotros en el día de hoy. Tratando de observar esto, le invito una vez más para que observemos el texto, para que entendamos algunos elementos del texto y, salvando un poquito la distancia histórica y cultural, tratemos de rellenar un poquito los vacíos que el mismo texto nos deja. Pues es algo complejo. Hay elementos del mismo texto y preguntas que van a surgir alrededor del pasaje que posiblemente se queden ahí, no va a ser fácil de responderlas. Nos vamos a centrar en el tema de cómo un pasaje como estos nos permite observar las señales de gracia que Dios deja para su pueblo. En primera medida, nosotros tenemos que entender el contexto histórico en el que se presenta esta ley. Y el contexto básicamente está relacionado con la realidad de la toma de la tierra prometida. Dios ha traído a Israel, lo sacó de la esclavitud en Egipto, lo pasó por el desierto 40 años, y ahorita Israel está listo para entrar a tomar la tierra.
Y nosotros tenemos que entender la toma de la tierra básicamente en dos direcciones. Hay dos cosas específicas que necesitamos resaltar cuando pensamos en Israel tomando la tierra prometida. En primera medida, que la toma de la tierra prometida está relacionada directamente con el juicio de Dios a las naciones cananeas, a los cananeos. Eso se desarrolla desde Génesis y acá de manera directa Dios le está diciendo al pueblo: ustedes van a ser el brazo de Dios, aquel que va a llevar a cabo el juicio de Dios en medio de los paganos. Y en segunda medida, el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios le ha dicho a su pueblo: yo les daré una tierra fructífera, una tierra de bendición, y ustedes la habitarán. Entonces, la toma de la tierra está relacionada con esas dos realidades: juicio a las naciones y cumplimiento de la promesa de Dios en su pueblo. Dios está bendiciendo a su pueblo. Pero en medio de eso hay unas leyes de guerra, tanto del contexto en el que se encuentra el pueblo, el momento histórico, como para el mismo Israel. Dios le ha dado el marco en el que se va a desarrollar la toma de la tierra. Dios le ha dicho a Israel: miren, esto va a ser de esta manera. Nos podemos devolver un segundo al capítulo 20 y vamos a hacer una lectura de los versículos 10 al 15 para más o menos entender hacia qué tipo de personas se está refiriendo Dios cuando da la ley en el capítulo 21, versículos 10 al 14. Cuando te acerques a una ciudad, esto es parte de una predicación de hace ya varias semanas que nos presentó Frank, hablándonos acerca de las leyes sobre la guerra cuando el pueblo de Israel tuviera que ir a enfrentar a sus enemigos. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le invitarás a la paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Dios le está dando este marco de toma a la gente, a su pueblo, al pueblo de Israel. Pero mucho cuidado, si usted sigue leyendo desde el versículo 16 se dará cuenta que estas ciudades están relacionadas con los vecinos de la tierra prometida o de la tierra de Canaán. El trato con los cananeos es completamente diferente. Si uno lee después del versículo 16 se dará cuenta que el trato con ellos es exterminio total. ¿Sí? Ahí están los famosos vacíos que les decía ahorita. Es difícil entender el tema de la gracia en un contexto de juicio y de toma de la tierra. Sin embargo, en el marco de los pueblos que están alrededor, Dios regula la ley y le da diferentes parámetros. El texto que tenemos en esta mañana, la ley que vamos a resaltar en esta mañana, está relacionada con esas naciones, no con la tierra prometida a quienes Israel, desde el mismo punto de vista del libro de Deuteronomio, debe destruirlas, sino a los pueblos vecinos, a los que están alrededor de la tierra. Es con ellos con los que Israel puede entrar en algún sentido a no exterminarlos y tomar algún beneficio de parte de estas naciones. Es ahí donde aparece nuevamente el versículo 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregare y tomares de ellos cautivos, ahí, y vieres de entre ellos cautivos, de entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer. Esa ley está en el marco de esas naciones. Ahora, uno tiene que centralizar la temática del texto. El texto nos está hablando del trato a los cautivos. Está relacionado con el tema de la posesión y con el tema de la esclavitud. Así que la ley que aparece para Israel es una nueva cosmovisión, es una perspectiva diferente que Israel tiene que tener y que debe separarlo, que debe marcar una diferencia en torno a la manera en la que se acostumbraba a tomar las tierras cuando se enfrentaban a la guerra y había un vencido y había un vencedor.
En ese contexto es en donde Dios le dice a Israel: ustedes serán diferentes. La ley misma nos plantea señales de gracia, nos muestra algunos atisbos de la gracia de Dios en el trato que van a tener los israelitas con los cautivos que quedaren. Ese es el marco en el que Dios le está hablando a su pueblo. Por eso los versículos 12 y 13 nos desafían a entender lo que sucedería en la eventualidad de que un hombre dijera: quiero tomar a esta mujer en posesión. Es ahí donde Dios regula y dice: la meterás en tu casa. Ella rapará su cabeza, cortará sus uñas, se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después de que haya pasado todo ese proceso, después después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido y ella será tu mujer. En algún sentido, lo que nos está mostrando este proceso de un mes en el que la mujer debía hacer todo ese tipo de cosas, de raparse, de cortarse las uñas, es un proceso de duelo y de adaptación. Posiblemente un proceso de purificación y de desligarse de su cultura, desligarse de su trasfondo. Algunos comentaristas lo han relacionado con el tema de la conversión, algo similar a la manera en la que Ruth, si ustedes recuerdan el libro de Ruth, hace los votos con su suegra cuando le dice: iré contigo, a donde tú fueras yo iré, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Al parecer, lo que está sucediendo acá, en ese proceso de duelo y de adaptación, también hay un componente de conversión. Esa mujer estaba en otra condición y ahora, en ese proceso de purificación, deja atrás su vida y llega a ser como una israelita más. Por eso el versículo 14 toma mucha importancia en el entendimiento de la cultura. Si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Lo que nos está mostrando en algún sentido es que esa mujer que había sido recibida en una condición de esclava cambia de estatus. Y Dios, en la regulación de la ley, le está dando protección y dignidad a la mujer para que sea tratada de la misma manera que cualquier otra mujer israelita. Si uno lee el capítulo 24 del libro de Deuteronomio, que nos muestra la ley del divorcio, que buscaba en el fondo la protección de la mujer en términos de que quedaba desvalida, es exactamente igual. La lectura que está haciendo el capítulo 24, que en su momento lo desarrollaremos, está completamente relacionada con lo que Dios está marcando para su pueblo en esta ley en el versículo 14. Esa mujer que ha sido tomada por esclava, que ahora ha llegado a ser tu esposa, que ha pasado por ese proceso de purificación, de dejar atrás su cultura, sus padres, sus raíces, y que ahora está en medio de ti, esa mujer es como una de las tuyas, es como una de tu pueblo, es como una israelita más. Señales de gracia. No es fácil entender a profundidad lo que aquí sucede cuando, y aquí una vez más, tratando de entender esos vacíos que nos deja una ley como estas. Cuando uno lee esto, uno piensa: qué cuento de dignidad, ¿sí? El trato tan atroz de tomar a alguien en posesión, de prácticamente obligarla y meterla a la casa, eso no es un trato de dignidad. Obviamente, volvemos a lo mismo, tratemos de salvar los huecos y los vacíos y las distancias que hay entre la cultura de Medio Oriente de hace 3000 años y nuestra cultura, para tratar de entender los elementos que acercan la gracia de Dios a las naciones vecinas. La experiencia que Israel había vivido lo lleva a identificarse con esta situación. Israel
había sido un pueblo de esclavos. Ellos entendían perfectamente las condiciones de esclavitud, de estar bajo el dominio de alguien que abusa de ellos. Israel experimentó la esclavitud y apenas es una nación muy pequeñita, muy nueva. Está haciendo la transición, el paso por el desierto, y va en el proyecto de llegar a la tierra prometida. Israel entiende lo que significa ser esclavo, pero ahora, por el estatus que Dios le ha dado, por lo que Dios ha hecho con ellos, por el rescate de sacarlos de la esclavitud y traerlos, guiarlos hacia la tierra prometida, Israel es un pueblo de esclavos redimidos, y Dios está invitando al pueblo a que reflexione en eso. En algún sentido, Dios le está diciendo a Israel: no olviden de dónde lo saqué. Traten con dignidad a aquellos que están en una posición desfavorable frente a ustedes. A pesar de las connotaciones legales y de juicio que comúnmente nosotros alcanzamos a ver en el Antiguo Testamento, Dios está abriendo puertas para que su pueblo extienda la gracia hacia otros. Dios está invitando a Israel para que reflexione en su condición y mire a los demás pueblos y responda de la misma manera que Dios ha respondido en gracia con ellos. Estos pasajes nos permiten ver a nosotros cómo Dios va abriendo el camino y va llamando a su pueblo para que extienda su gracia hacia los demás. Uno podría pensar en algunos casos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ustedes recuerdan la famosa historia de Rahab, la prostituta de Jericó, aquella que recibe a los dos espías cuando Israel está en el proyecto de entrar ya a la tierra prometida. Esa mujer hace algo similar a lo que está sucediendo en esta ley. Ella misma entiende cuál es el Dios que está guiando este proceso, y ella misma hace su propia confesión de fe, se suma al pueblo y es recibida, ella y su familia, en medio de los israelitas. Era una prostituta, era pagana, pero en medio de ese proceso termina estando incluida dentro del pueblo de Dios. No nos vayamos muy lejos, ahorita hicimos la alusión a Ruth, la moabita, quien termina siendo redimida. Booz se convierte en el pariente redentor de Noemí, su suegra, y asume la responsabilidad de dar descendencia en nombre del esposo de Ruth, que había fallecido en los campos de Moab. Así que nosotros podemos entender cómo Dios invita a que su pueblo cree puentes para traer a los que están en condiciones desfavorables. Entre otras cosas, y esto es uno de los elementos más preciosos del tema de la gracia en medio de historias como estas, tanto Rahab como Ruth terminan metidas en la genealogía del Mesías. ¿Sí? Son mencionadas en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, ambas como mujeres que formaron parte de la descendencia, del linaje que termina dándole la sangre nada más y nada menos que a Jesucristo, el Hijo de Dios. El trato que Dios está invitando a su pueblo a tener con los desvalidos es un trato de compasión, de misericordia, de perdón, pero sobre todo es un trato de gracia, de cómo se presenta el favor inmerecido. Dios le está diciendo a su pueblo, a aquellos que están en una posición completamente desfavorable, cautivos y en total desprotección, a esos trátalos con gracia, trátalos con misericordia, crea puentes de redención, tráelos hacia ti y ofréceles cuidado y protección. Ahí empieza a notarse de manera clara lo que se va desarrollando en el Antiguo Testamento, el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una manera preciosa en la que Dios extiende la gracia a través de su pueblo.
Esta ley, una ley tan compleja, una ley tan lejana de nosotros, nos regala atisbos, señales de gracia que nos permiten entender cómo Dios obra y cómo Dios invita a su pueblo a que obre en medio de los desfavorecidos. Ahora, nosotros tenemos que entender el pasaje en todo el transcurso de la historia. Y el Antiguo Testamento, aunque presenta elementos de gracia y señales de gracia que nos permiten a nosotros reconocer cómo Dios actúa en medio de su pueblo y en medio de los seres humanos, es hasta el Nuevo Testamento, cuando nos encontramos con Jesucristo, que nosotros entendemos la profundidad de la gracia de Dios, cómo Jesucristo encarna la gracia. Para eso quiero invitarles a que hagamos una lectura cortica en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, para tratar de entender un poquito esto de la gracia de Dios encarnada en la persona de Jesús. Capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan dice: y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y por favor, hagamos un énfasis en el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De las señales de la gracia que se observan en el Antiguo Testamento a la manifestación de la gracia encarnada en el Evangelio, en la persona de Jesús. Es una lectura que nos permite observar cómo Dios va obrando de manera secuenciada, y como lo hemos dicho en algún momento, el pastor lo predicó hace algunos meses, cómo la revelación se va dando de manera progresiva, como Dios va presentando algunos elementos de su gracia desde el Antiguo Testamento y se va revelando hasta llegar a la manifestación total y plena de su gracia en medio de nosotros. Jesucristo, la gracia de Dios encarnada. Vale la pena resaltar que Jesús mismo en muchos momentos de su ministerio demostró de manera clara y contundente ese mismo sentir, lo mismo que estábamos observando desde el Antiguo Testamento. Quiero traer a colación dos casos específicos de encuentros de Jesús con diferentes personas, puntualmente con dos mujeres, y la manera en la que las trata con esa misma gracia. ¿Recuerdan Juan capítulo 4? La mujer samaritana, una mujer con una vida bastante ligera, ¿sí? Por no decir otra cosa. Pero la manera en la que Jesús se acerca a ella y le ofrece el Evangelio, se le revela como Mesías y la invita a la proclamación de ese mensaje, de esa verdad. Él mismo se revela y le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Él mismo le demuestra que el agua que él le estaba ofreciendo era una agua que saciaría completamente su sed. Y el mismo texto nos permite observar a esta mujer proclamando y anunciando el mensaje del Evangelio a otros. El trato de Jesús con esta mujer, que en su contexto cultural era completamente ajena de los judíos, es más, verdaderamente había una barrera entre judíos y samaritanos, pero Jesús se acerca y Jesús habla con ella y Jesús le muestra la verdad del Evangelio. Hay otra narración en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en donde Jesús está en las tierras de Tiro y de Sidón, y aparece una mujer sirofenicia pidiéndole que obre un milagro en la vida de su hija. Cuando ella se acerca, Jesús le responde de una manera que cualquiera de nosotros se sentiría sumamente incómodo. No es justo que se tome el pan de los hijos y se lo dé a los perros. Terrible, ¿cierto? Pero la mujer, en una expresión de clamor, le dice: pero aún los perrillos comen, se alimentan de las migajas que caen debajo de la mesa.
Jesús se asombra de ver la fe de esta mujer pagana, de esta mujer tan distante de la cultura judía, y le responde a su necesidad, a su clamor, sanando y proveyendo un milagro para su hija. Ese es el evangelio de la gracia encarnado, el mismo trato hacia los desfavorecidos, el mismo trato hacia aquellos que están en una condición desfavorable, encarnado en la persona de Jesús. Jesús mismo lo está desarrollando. Hay una historia de una persona, escuché ya hace varios años caminando en el evangelio, y quise traer la colación en esta tarde para más o menos tratar de entender el significado de la gracia y el significado de lo que significa crear ese tipo de puentes, el valor de crear ese tipo de puentes como nos lo invita el evangelio. Una mujer a la cual su hijo se lo asesinan, su hijo es asesinado y obviamente en una condición bastante dolorosa. Se da cuenta que el asesino de su hijo ha sido preso y está en la cárcel. Estoy hablando, esto no es una cosa inventada, estoy hablando de una historia real. Mujer en la cárcel, perdón, el tipo en la cárcel, y la mujer, al darse cuenta dónde se encuentra confinado el tipo, empieza a crear puentes, empieza a buscar cómo va y lo visita y cómo llega a tener un contacto con él. Y al principio pues el tipo muy reservado para recibirla, finalmente la recibe. La señora va a la cárcel, empieza a hacerle visita en la cárcel y a llevarle almuercito. Pues obviamente el tipo al principio no le quería recibir como maluco, recibirle un sancochito a la señora, uno no sabe, cianuro o alguna vaina de esas. Y con mucha desconfianza el tipo empieza a recibirla y la señora empieza a predicarle el evangelio al asesino de su hijo. Y por favor, tratemos de entender eso. Empieza a visitarlo con mucha frecuencia y a compartirle de la fe. Y el tipo empieza a abrir su corazón y a ser transformado por la gracia que esta mujer estaba ofreciéndole. El tipo sale de la cárcel y ella lo recibe en su casa como un hijo suyo. Desafíos de gracia. Entender el impacto del evangelio en el corazón de nosotros, que nos lleva no solamente a experimentar la gracia, sino a extenderla a otros. Ese es el desafío que nos imprime a nosotros el mensaje del evangelio. Jesús, en el Sermón del Monte, le plantea a sus discípulos ese mismo desafío. Y quiero hacer anotación, quiero realmente tener en cuenta este pasaje, sobre todo por el contexto en el que estábamos hablando en Deuteronomio. El capítulo 5 del libro de Mateo, Jesús dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Hay una pregunta lo suficientemente confrontadora para nosotros, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué diferencia habría? O si saludan únicamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, versículo 48, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El desafío de la gracia que toca nuestro corazón nos lleva a nosotros a tener de frente que tomar decisiones concretas frente a la gracia de Dios. ¿Cómo actuamos nosotros? Sería la pregunta clave en esta tarde. ¿Cómo nosotros extendemos gracia y encarnamos el evangelio con los otros que están en una posición
desfavorable con nosotros. Cómo nosotros extendemos la gracia de Dios hacia los demás. Cómo amamos a aquellos que no se lo merecen. Cómo servimos a aquellos que son contrarios a nosotros. Cómo actuamos con respeto y dignidad con aquellos que están en una condición desfavorable frente a nosotros. ¿Cómo estamos actuando? Esa es la pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos a los que están en una posición distinta a la nuestra? Empleados, migrantes, personas que están en una posición de subordinación a la nuestra, aquellos que están en un estado de vulnerabilidad. ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos a aquellos que por alguna situación de la vida están en una posición en la que se convierten prácticamente en nuestros enemigos? Aquellos que nos han dañado, que nos han afectado en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cómo los miramos nosotros? Nosotros que somos receptores de la gracia, los que hemos recibido la gracia de Dios. ¿Cómo actuamos frente a los demás? Hay una frase que Frank López constantemente dice, que quise robármela pagando derechos de autor y traerla a colación, porque creo que a veces a nosotros se nos olvida esto. Nosotros a veces nos ponemos en una posición, o estamos en una posición en la que nos sentimos en un estatus superior al sabernos hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Nos ponemos en un puesto, en una posición en la que nos sentimos superiores a los demás. Pero el Evangelio nos llama a que no olvidemos nuestra condición. La frase de Frank es precisamente que nosotros somos una comunidad de gente rota. Aquí no hay perfectos. En este lugar, yo observándonos a cada uno de nosotros, veo que somos un montón de gente que necesita de la gracia de Dios todo el tiempo. Pero a veces esa misma gracia que recibimos, esa misma misericordia que se ha manifestado en nosotros, ese mismo perdón, eso que Dios ha hecho en nosotros, que nos ha sacado de la condición de esclavos y nos ha puesto en condición de hijos, nos cuesta extenderla hacia los demás. Nos cuesta mirar al otro con gracia. Nos cuesta ser el brazo de Dios que atrae a los demás. Pensaba yo en una historia del Antiguo Testamento que comúnmente me impacta el corazón. Cuando David estaba iniciando su proceso de reinado en Israel, manda a buscar entre los hijos de Israel si quedaba alguien de la casa de Saúl, específicamente de la casa de Jonathan. Y en medio de eso lo está buscando no para hacer lo que generalmente haría un rey en ese contexto, ¿sí? En ese contexto un rey haría una purga, buscaría a los descendientes de la otra dinastía para matarlos, para exterminarlos, porque se convertirían en una amenaza para su trono. Pero lo que hace David es buscar, y entre ellos encuentra a un hijo de Jonathan, lisiado de los pies, Mefiboset, y lo manda a traer ante el rey para devolverle su dignidad. Aquel que en términos culturales es su enemigo, David lo trae y le da honra, le devuelve las tierras de su padre y pide que todos los días coma a la mesa del rey. Y esa historia me invita a mí a pensarnos como un grupo de personas lisiadas que constantemente somos invitados a la mesa del rey.
para ser tratados con dignidad, aun cuando no lo merecemos. Esa es la realidad de la gracia de Dios. Es la manera en la que Dios se acerca a hombres y mujeres pecadores como nosotros. Yo constantemente voy a aprovechar eso porque creo que cuando crezcan va a ser muy difícil, pero ahorita que son pequeñitos es muy fácil poder hacer alusiones de los hijos. Ahora, yo utilizo mucho la figura de los chiquitines, de mis hijos, en las predicaciones, porque han servido durante muchos años, durante estos años, a reconocer la manera en la que Dios se acerca a mí como padre. Me ha servido mucho para entender el amor de Dios y la paternidad de Dios conmigo. Los hijos son unos que constantemente generan una sensación de ganas de matar a alguien, ¿sí? ¿Sí? En estos días estábamos en la casa y un domingo por la tarde, cansados, ¿sí? Y con ganas de recostarnos, de hacer una siesta. Entonces les digo a los chinos, venga, vamos a hacer una siesta. Y Pablo estaba en una motico, de esas moticos plásticas, de esas que, ¿cierto? No una moto de verdad, pues, no, una motico esas, ¿cierto? Bullosita, entre otras cosas. Entonces le digo yo al hombre, Pablo, vení, bájate de esa moto. El chino me mira, me dice, no. Entonces, miren cómo se me subió el apellido. ¿Qué? Cruza los brazos, levanta una pierna, no. Usted culicagao. Fue un momento sumamente incómodo. Doña Lina estaba ahí al lado y llegó y bueno, se volteó. Dijo, es problema suyo, usted es el que tiene que asumir la responsabilidad en este momento. Un desafío a la autoridad y realmente muy difícil, muy complejo. Obviamente tuvimos no voy a expresar qué fue lo que sucedió en ese momento. Esto está siendo grabado y monitoreado y me tiran a bienestar familiar. Pero al rato, después de que habíamos pasado el impasse, la diferencia entre los dos, el hombre se me acerca y con esa carita de hijo arrepentido, con unos pucheros terribles, me dice, papá, ¿me perdonas? Y es muy complejo. Es como entender que un hijo se convierte en algún momento en un adversario y que hay que amarlo. Y los amamos, me derritió el corazón y lo abracé y lo perdoné. Pero cuando pienso en eso, inmediatamente viene la pregunta, ¿y qué con los demás? ¿Y qué con el otro? Porque perdonar a un hijo es relativamente fácil para quienes somos papás, porque lo amamos. Pero ¿y qué con aquel que es completamente ajeno a nosotros y que está en una posición desfavorable a la nuestra? ¿Cómo actuamos nosotros? Es como el hijo pródigo, el hijo que regresa a casa. Y si usted ha leído la parábola en el capítulo 15 de Juan, de Lucas, él viene con un discurso: arrepentido, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero papá sale al encuentro y corre y lo toma en sus brazos y lo reconoce como hijo y le da su posición de hijo y manda que lo bañen. El hombre venía oliendo bastante feo, estaba con marranos, y que le pongan el anillo y que maten el becerro y que le den el estatus de hijo. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, con nosotros. Por su gracia, Él, en vez de tratarnos como esclavos, nos trata como hijos amados. Nos abraza, nos libera y nos invita a que esa misma gracia que nos ha cautivado el corazón sea extendida a los demás, para demostrar
el alcance de la misericordia, de la gracia, de la compasión del Padre en nosotros mismos. Creo que esto es una tarde para que nosotros, al salir de este lugar, volvamos a traer a la memoria de dónde nos ha sacado el Señor, cómo ha extendido su gracia hacia nosotros. Comenzamos hablando de un himno, Sublime Gracia, que es el que precisamente vamos a cantar en un momento. Pero yo quiero que usted y yo, al pasar a la adoración desde la música, podamos tener presente en nuestro corazón la obra redentora de Dios, como Él nos ha sacado de la esclavitud y nos ha llevado a vivir los desafíos de gracia, su gracia que se extiende a otros. Señor, aquí estamos una vez más como pueblo tuyo, como iglesia. Y que tu palabra es gloriosa. No permitas que nosotros nos olvidemos de eso, de tu gracia. Y yo quiero invitarle a usted en esta tarde, si usted viene hoy por primera vez a este lugar, o habiendo venido muchas veces, nunca ha reconocido la obra de Dios en su vida. Este día es un buen día para el comienzo. La gracia ha tocado nuestra puerta. El evangelio ha tocado nuestra puerta. Y nos recuerda que éramos esclavos, pero que Él nos trató con dignidad. Nos llamó y nos cambió. Y hoy podemos cantar de la gracia del Señor. Y si nunca has abierto tu corazón a la gracia de Dios, yo te invito para que hoy rindas tu corazón y le digas al Señor: Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero experimentar la libertad que trae tu salvación, el rescate que tú has dado a través de la cruz. Quiero ser llamado hijo tuyo, Señor. Y a nosotros, los que estamos en el camino y que seguimos luchando, que hoy podamos recordar y tener presente cómo nos salvaste, Señor, de dónde nos sacaste, y que eso se convierta en un desafío para constantemente extender tu gracia a otros. Que otros te conozcan, Señor.
Pedimos en tu nombre, Señor, que tu gracia nos cautive en esta tarde. Por eso te adoramos, Jesús. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y dice la última estrofa: y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, aún cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, y aún cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Su gracia nos ha alcanzado. Nos ha
limpiado. Nos ha llamado al arrepentimiento, a volver a Él. Pero también nos desafía a que extendamos esa misma gracia. Su gracia se encarnó en la persona más maravillosa que haya podido existir sobre la faz de la tierra. El dador de gracia, el Dios que se hizo hombre, el Emanuel que camina en medio de su pueblo. Dios acercándose a los seres humanos, pecadores como nosotros, creando puentes de restauración para que nosotros actuemos de la misma manera con los otros, pudiendo tratarnos como esclavos, nos trata como hijos, nos abraza, nos recibe otra vez en casa. Que nosotros podamos experimentar esa gracia, no como algo para llenarnos de orgullo, sino como el medio para gozarnos en el amor de Dios y extenderlo a los demás. Mostrarles a ellos que el Dios de gracia es nuestro Dios. Es un desafío enorme para nosotros como iglesia hoy. Como diría esta última estrofa: cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Que nosotros podamos seguir este peregrinaje de la fe hasta que Él vuelva, con el anhelo profundo de encontrarnos por la eternidad con Él. Y mientras lo vivimos, clamamos a una sola voz, como lo hacemos cada semana, diciendo juntos: Maranata. Que el Señor les bendiga.